¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión, continuando con los videos, vamos a hacer un termostato digital en el cual podemos interactuar con la pantalla y también con la placa Arduino. Bueno, aquí hemos implementado lo que es una pequeña planta, es una conexión muy artesanal que estamos utilizando. Estamos utilizando un sensor de temperatura, también estamos utilizando un bombillo que simula la carga, un relé para separar lo que es la parte de control que corresponde al Arduino y la parte de potencia que corresponde a la carga. También estamos utilizando nuestra pantalla y vamos a ver cómo funciona. Aquí en la pantalla presionamos y podemos darle un set point. Por ejemplo, aquí le damos un set point de 18. Lógicamente no pasa nada porque ha sobrepasado el set point. Vamos a ponerle un set point más alto, por ejemplo de 22. Ponemos un set point de 22 y como vemos está realizando la acción de control. No sé si se observa, pero vamos a incrementar lo que es la temperatura del sensor. Por ejemplo, aquí estamos en 22, como vemos está en 23, 24 y 25. Bueno, esto es lo que haremos en esta ocasión y vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, y empezamos. Como vemos, para ganar un poco de tiempo, esta vez ya he creado la carpeta termostato. Aquí tenemos el Arduino, donde irá el sketch de Arduino, las fuentes, las imágenes, la interfaz gráfica. Y como vemos, aquí ya he creado un programa en el editor de Nextio. Bueno, vamos a ver qué tiene el Arduino. Aquí tenemos la programación Arduino, tenemos termostato, que es todavía es un programa que tenemos en blanco porque todavía no lo hemos hecho. Tenemos las fuentes, como vemos aquí ya generé mis fuentes para ganar un poco de tiempo. Tenemos las imágenes que vamos a utilizar. Esta imagen vamos a utilizar en lo que es la interfaz gráfica y esta imagen es el diagrama de conexiones, cómo está hecho. Bueno, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos la interfaz. Vamos a abrirla por medio del Inkscape. Esperemos un momento y tenemos la interfaz. Como aquí podemos ver, tenemos la interfaz. En esta ocasión traté de hacer dos, pero la que voy a utilizar es esta. Como ya sabemos, una vez que hemos terminado, teniendo en cuenta las dimensiones de nuestra pantalla, ¿qué hacemos con esto? Únicamente exportamos. Aquí donde dice, damos clic en selección. Vemos que el tamaño de la imagen sea el correcto, por ejemplo 240 x 320 es el correcto para una pantalla de 2.8. Aquí exportamos en la carpeta que deseemos y después aquí le damos exportar y de esa manera ya exportamos nuestra imagen. Como vemos aquí, que básicamente que hemos hecho, fondo de pantalla, un cuadradito para distinguir lo que es la temperatura. ¿Qué más? La temperatura, aquí hemos escrito temperatura, también hemos escrito el set point. Aquí prácticamente hemos dibujado este termómetro, como vemos, ahí está. Hemos dibujado lo que es cada escala que corresponde a cada 10 grados, como vemos. Sí, estos puntitos también han sido dibujados, por ejemplo, como vemos, todo está dibujado, miren. O sea, esto conlleva un gran trabajo de diseño y nos ocupa gran cantidad de tiempo en caso de que lo hagamos semiprofesionalmente, ni semiprofesionalmente, básicamente. Pero esto es lo que le dará realmente realce a lo que es nuestro diseño de interfaz. Bueno, vamos a cerrar esto. Dice guardar los cambios, le vamos a poner que cerrar sin guardar. Listo, ahora vamos a ver lo que es el termostato. Aquí ya creé lo que es el programa en el editor de Nextion, ya me adelanté un poco, ya que esto nos conlleva gran cantidad de tiempo. Yo creo que esto es en lo que más tiempo se demora en lo que es el diseño de la interfaz. Como vemos, aquí tenemos las fuentes que ya generé. Veamos dónde están las fuentes. Vamos fuentes y agregamos para ver qué fuentes tenemos. Como vemos, aquí tenemos las fuentes que ya generamos y guardamos. De igual manera tenemos las imágenes. Solo tenemos una imagen, que es esta de aquí, la que dice interfaz.
Y listo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Básicamente, ¿qué componentes tiene nuestra interfaz? Por ejemplo, aquí tiene un componente tipo texto, este es componente tipo numérico, este de aquí es componente tipo texto, solo para que me muestre las unidades. Aquí tenemos también un componente numérico, entonces estos son numéricos, numérico, y estos dos son texto. Listo, y veamos qué más tenemos. Tenemos aquí este componente que es una barra de progreso, un progress bar. Como vemos, esto sí es un poco difícil porque hay que tratar de hacer coincidir en nuestra imagen. Como vemos, vamos a borrarlo para ver cómo está. Vamos a borrarlo y lo vamos a poner de nuevo para que vean cómo se hace, porque esto lógicamente ya hemos visto en los tutoriales anteriores. Si es que quieren nos pueden revisar, no hay problema. Ponemos la barra de progreso, como vemos se nos aparece de este color, es horizontal. ¿Cómo funciona esta barra de progreso? Básicamente por porcentajes, digámoslo así. Por ejemplo, no nos permite poner rango inferior, rango máximo, solo nos permite trabajar con porcentajes. Por ejemplo, aquí está el 50%, veamos qué pasa poniéndole al 20%, y si ponemos al 100%, como vemos ahí está, es decir que nos permite rangos del 0 al 100. Esto es un problema, ya que nuestro termómetro, como podemos ver, la escala de nuestro termómetro va del 0 a 80 y del 0 a menos 20. Entonces tenemos que cuadrar esta barra de progreso que va de 0 a 100. Bueno, ¿qué problema tenemos aquí? Tenemos el problema que esta barra es horizontal. Entonces para eso vamos aquí a este atributo que dice des y damos clic en horizontal y ponemos vertical. De esa manera ya hemos puesto vertical la barra y vamos a tratar de hacerla coincidir, que esté en menos 20, que empiece en menos 20 y que más o menos empiece en menos 20 y vaya a 80, un poco más. Esto es un poco un trabajo meticuloso, un poco más, listo. Bueno, aquí nos podemos ayudar un poco con las flechas del teclado. Sí, creo que ahí. Ahora lo que vamos a hacer es hacerla más angosta. Vamos a hacerla más angosta y vamos a ver que cuadre en nuestra imagen. Parece que ahí cuadró. Un poco todavía, necesitamos un poco más angosta. El único problema que le veo aquí al editor de Nextion, se podría decir que no nos permite hacer un zoom para hacer un ajuste más fino. Y parece que está bueno. Ahí ponemos y vamos a ver los colores. Por ejemplo, vemos que los colores no corresponden. Damos aquí donde dice PCO, podemos identificar, corresponde al color de aquí. Y le vamos a cambiar por este. Vemos, ahí está. Y ahora lo que corresponde acá al color plomo o plateado, le vamos a poner de un color que corresponda a la imagen, de un color negro sólido. Como vemos, ahí ya tenemos nuestro termómetro. Y ahora lo que les decía, tenemos que hacer coincidir con esto. Por ejemplo, la medida 0 que corresponde aquí, si le damos el valor 0, ¿qué valor nos daría? Lógicamente menos 20. Entonces más o menos tiene una diferencia de 20. Por ejemplo, si quisiéramos el 0, como tiene una diferencia de 20, tendríamos que poner aquí 20. Sí, como vemos, si queremos en cambio el 20, ¿qué tendríamos que poner aquí? 40. Listo, como vemos tiene una diferencia de 20 y eso hay que tomar en cuenta al momento de la programación. Bueno, le vamos a dejar en 0, que esté por defecto en 0. ¿Qué más? También tenemos esto, como ya saben, hemos hecho el recorte de imagen
no es nada más que aquí poner crop image en todo, para que a su vez estos datos se monten en la pantalla y no parezcan que están encima de la pantalla. ¿Qué es lo que me refiero? Pongamos, por ejemplo, normal aquí. Pongamos imagen, un color sólido. Miren cómo se ve. Vamos a ver cómo está. Miren. En realidad no se ve tan, tan estilizado, digamos así. No se ve tan bonito. Para eso quiero que se monte esto sobre mi imagen de fondo, y por eso es que pongo el recorte de imagen y listo. ¿En qué imagen? Pues en la única imagen que tenemos, que es esta. Listo, que se monte en esa, y eso hemos hecho todo para que se monten los valores en la imagen y se vea mejor. Bueno, aquí veamos que tenemos. Bueno, aquí le vamos a cambiar el nombre que estaba, que es J termómetro. J termómetro. Otro consejo que les doy, por ejemplo, aquí sería conservar el nombre para identificarlos un poco. Por ejemplo, aquí le he puesto una T en referencia a texto, por eso le pongo T mensaje. Aquí una N en referencia a que el componente es numérico. Aquí también una N en referencia al que el componente es numérico. Bueno, ahora lo que vamos a ver ya prácticamente sería la programación en nuestro Arduino. Lógicamente tenemos que tener en cuenta los parámetros que mencionamos anteriormente, que son el ID de página y el nombre. Aquí me faltaba una cosa. Aquí lo que le hice, aquí en el set point, para ingresar el punto de trabajo, lo que le hice es que mandemos estos datos por medio de teclado. Veamos cómo está. Por medio de un teclado. Es decir, presionamos aquí y tranquilamente mandamos los datos que deseamos. Esto es de gran ayuda, ya que si quisiéramos hacer esto tendríamos que poner dos botones, otro componente numérico. Bueno, yo lo veo de esa forma. Ustedes lo pueden hacer como deseen, pero para mí me facilita mucho que ya el editor de Nexium me proporcione un teclado. ¿Cómo hacemos esto? Aquí ponemos primero aquí en bscope que sea global, y aquí donde dice key, donde dice tecla o llave, ahí elegimos el teclado que queremos. Puede ser un teclado full que tenga números y letras, un numérico, uno que sea la combinación de ambos. Bueno, yo elegí solo el que tiene números. Listo, eso como un punto aparte. Bueno, y empecemos. Tal vez me estoy alargando mucho, pero trato de explicar lo más claro y también de resumir al mismo tiempo. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar primero. Bueno, me gustaría primero empezar con lo que es las conexiones. Vamos a nuestra carpeta. Vamos en imágenes y veamos las conexiones como están hechas. Como vemos aquí de mi Arduino que estoy alimentando a la placa, al protobar, estoy alimentando con 5 voltios y GND. Adicional a esto, que estoy utilizando el sensor DS2018, creo que es, no recuerdo, que es tipo cápsula, pero lo que les puedo decir que este sensor es digital, y para eso necesitamos dos librerías. Para estabilizar la medida, lo que hacemos es poner una resistencia de 4.7K entre lo que es los 5 voltios que corresponde al sensor y el pin por donde vamos a mandar la información. Entre esos dos pines vamos a poner lo que es la resistencia. Listo, alimentamos lo que es el sensor, alimentamos a 5 voltios y también alimentamos a lo que es GND. Aquí tenemos el pin por donde se envía la información. Este es un pin digital. Como vemos, aquí está conectado al pin 3. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos conectado nuestra pantalla. Alimentamos GND, alimentamos lo que es PCC. Y aquí, como ya saben, tiene que ser cruzado el pin de recepción, que es de color amarillo, va al de transmisión. Y el pin de transmisión, que es de color azul, va al de recepción del Arduino, siempre cruzado. Listo. Y para copiar el programa, no se olviden, para cargar el programa al Arduino, siempre desconectar esto
ya que nos da errores porque estamos utilizando un solo puerto serial del Arduino. O sea, estamos modificando un poco las librerías. Si ustedes están utilizando, por ejemplo, un Arduino Mega, no habría problema, no tienen que desconectar nada, ya que por un puerto hace la comunicación y por otro nos permite hacer la depuración. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí conectado lo que es un relé que nos permite controlar lo que es una carga. Esta carga va conectado a 110 o a 220, como no sé el voltaje que sea en su país. Bueno, ¿qué debemos conectar aquí? Debemos identificar 3 puntos. Primero, perdón, ¿qué pasó? Eso, primero GND. También tenemos que identificar los 5 voltios y aquí donde dice el pin de entrada, por ejemplo, aquí lo estoy conectando al pin 10. Para conectar la carga siempre debemos buscar lo que es el punto común. Aquí dice con el punto común y vamos a usarlo con el que dice normalmente abierto. Entre esos dos conectamos lo que es la bombilla. Nos conectamos aquí la bombilla y directo a la luz eléctrica. Aquí conectamos directo a la corriente eléctrica, perdón. Básicamente esta sería una conexión en serie, un bombillo y un switch, porque aquí me actúa prácticamente como un switch. Y eso sería toda la conexión. Bueno, empecemos ya con la programación. Bueno, esto lo voy a poner por aquí. Pongámoslo acá para guiarnos. ¿Qué más? Ahora lo que necesito es abrir mi Arduino. Como vemos, aquí ya tenía un programa en blanco. Veamos y empecemos. Se está viendo aquí el Arduino, se abre, listo. Aquí, eso. Como vemos aquí, como voy a utilizar un paso previo a esto, es la utilización del sensor. Aquí como voy a utilizar este sensor digital, ¿qué necesito? Necesito estas dos librerías, que es OneWire o OneWire, no sé, me disculpan por la pronunciación. También tenemos el Dallas Temperature. Entonces aquí esta librería lo que me permite es hacer la comunicación digital, porque esto se trata de un sensor digital y esta librería básicamente me permite capturar la información de este sensor, pero también utiliza lo que es la librería para la comunicación digital. Bueno, empecemos. Otro paso, si no tienen esta librería, vamos acá, vamos a programa, sí, incluir librería, gestionar librerías y veamos qué pasa. Listo, aquí por ejemplo esperemos que se actualicen las librerías. Listo, aquí supongamos que no tenemos la librería OneWire, pongamos OneWire, básicamente un cable. Ponemos OneWire, listo, OneWire, y es esta de aquí, como vemos, es esta de aquí que nos permite comunicarnos con lo que es sensores de temperatura y otros componentes. Como vemos, aquí ya la tengo instalada, no hay problema. ¿Qué otra librería? La siguiente, que es Dallas Temperatura. ¿Sí? Como vemos, es la primera. También ya la tengo instalada. Aquí también me dice para qué soportes, por ejemplo para el DS1820, que es el que estamos usando, el sensor de temperatura que estamos usando. Listo, eso como paso adicional. Ahora empecemos. Bueno, primero, ¿qué tenemos que hacer? Definir el pin. Como ya saben, ¿qué pin voy a definir? Ponemos define. ¿Qué pin? ¿Qué pin está conectado? Es este de aquí, el pin amarillo. ¿A dónde va? Al pin 3. Bueno, tengo que darle un nombre a este pin. Entonces le voy a poner, en este caso le voy a poner, pongámosle pin temperatura, por ejemplo. Pin temperatura. ¿Listo? Pin temperatura. ¿Qué pin es ese? Va a ser el pin 3. Listo, ya definimos el pin. Ahora también debemos definir
darle un nombre a nuestra comunicación. Como esta comunicación es comunicación digital, entonces le vamos a dar un nombre. ¿Cómo le damos el nombre a esa comunicación digital? Vamos a utilizar la librería OneWire. Listo. ¿Qué nombre le vamos a dar a esta comunicación? Le voy a poner comunicación. Ustedes le pueden poner cualquier nombre. Comunicación. ¿Y qué me pide como parámetro? Ya, voy a realizar la comunicación. Bueno, esto prácticamente sería un bus de comunicación, ya que aquí en este pin le podría conectar varios sensores de este tipo. Bueno, aquí entonces ya voy a hacer mi comunicación digital, pero ¿por qué pin? Por el pin 3. ¿El pin 3 cómo se llama? Se llama pin temperatura. Vamos ahí y punto y coma. Listo, con eso ya he inicializado, se podría decir, la comunicación digital. Ahora voy a utilizar la otra librería, que es Dallas Temperature. Listo. Ahora ¿qué me pide? ¿Qué me pide esta librería? Primero, que le dé un nombre a mi sensor. ¿Qué sensor es este? El sensor es el DS18B20. Aquí ustedes le pueden poner cualquier nombre, pero yo le voy a poner este nombre para no olvidarme. Es el DS18B20. Listo. ¿Qué más me pide? Al igual que el anterior. ¿Qué más me pide? ¿Qué bus de comunicación voy a utilizar? ¿Por qué le digo bus de comunicación? Porque ya les mencioné anteriormente. Aquí en este mismo pin podríamos conectar algunos sensores. Entonces, ¿qué pin? Aquí. ¿Qué bus? Por decir, el bus que declaré aquí. Listo. Utilizo ese bus con ampersand. No se olviden de poner el ampersand. Listo. Entonces básicamente aquí dice: dale un nombre a tu sensor y dime por qué bus te vas a comunicar. Bus de comunicación, que está aquí. ¿Cómo se llama el bus de comunicación? Comunicación. ¿Qué pin usa? El pin temperatura, que corresponde al 3. Listo. Bueno, eso creo que sería todo en esto de aquí. ¿Qué más podemos poner acá? Acá tenemos que inicializar o comunicarnos con el sensor, porque se trata de un sensor digital. Entonces para eso ponemos que vamos a inicializar nuestro sensor 18B20. Como les dije, aquí pueden poner cualquier nombre, cualquiera. Entonces a este de aquí, a este sensor, lo voy a inicializar. Begin. Que estoy utilizando aquí los métodos de la librería. Entonces, una vez he declarado lo que es mi sensor, me permite utilizar la librería. Entonces aquí utilizo mi sensor y le digo que inicie la comunicación con el sensor. Listo. ¿Qué más podría poner aquí? Aquí le voy a iniciar la comunicación serial, solo para observar cómo estamos haciendo la medida. Serial. Está bueno. Inicializamos. Listo. Esto es solo para observar la medida. Ya, aquí en el void loop, que tengo que hacer? Primero, poner una variable donde guardaré la temperatura. Por ejemplo, una variable tipo entero, y se va a llamar temperatura. La voy a inicializar en 0. Aquí, listo. La voy a inicializar en 0. Listo, ya la inicialicé en 0, declaré mi temperatura. Ahora aquí en el void loop tengo que escribir lo siguiente. Primero tengo que avisarle al sensor, por ejemplo aquí el sensor 18B20 punto. Tengo que escribir request temperaturas. Listo. Bueno, ¿qué me permite hacer esta línea que escribí? me dice al sensor que estás utilizando, básicamente le dice, hey sensor,
ya voy a usarte. Y el sensor le dice, bueno, de acuerdo, o sea que está esperando a que lo utilice. Bueno, y de aquí ya voy a utilizar otro comando, por ejemplo, temperatura, mi variable temperatura, que va a ser igual a mi sensor, que es sensor al 18b20 punto que vamos a escribir lo siguiente, punto get, o sea, temp, o sea, básicamente, ¿qué le estamos diciendo? Bueno, en la variable temperatura vamos a guardar mi sensor, pero ¿qué vamos a guardar? Me dice obtén del sensor, obtén, o sea, get la temperatura, y aquí ponemos by index, listo, by index, y aquí ponemos 0. ¿Sí? Aquí me faltaba, aquí está mal, me falta una letrita. Por ejemplo, aquí dice del sensor 1820 que obtén que la temperatura, pero ¿en qué me faltó? ¿Sí? En este caso sería en grados centígrados. Si ustedes quieren grados Fahrenheit, solo ponen la F, pero aquí voy a trabajar en grados centígrados. Listo, dice obtén la temperatura en grados centígrados. ¿De qué sensor? Del sensor que está en la posición 0. O sea, ¿de qué índice? Del sensor 0. ¿Por qué ponemos así? Porque, como ya les comenté, a este mismo bus le podemos poner algunos sensores. Entonces, si supongamos tenemos otro sensor y queremos saber la medida de ese, pondremos aquí 1. Si tenemos otro y queremos saber la medida de ese, pondremos así 2, dependiendo de la posición en que esté el sensor. Pero en este caso, como solo estamos utilizando un único sensor, básicamente le ponemos 0. Listo. Ahora, ¿qué más? Básicamente ya tengo mi pequeño, no digamos mi pequeño programa, sino básicamente ya hemos aprendido cómo utilizar esta librería, porque hasta ahora no hemos programado no hemos programado nada. Ahora lo único que voy a hacer es imprimir esa temperatura para ver si mi sensor está funcionando. Sería print ln, y aquí vamos a poner qué variable quiero que me imprima la temperatura. Listo, veamos, ojalá no tenga ningún error. Sí, aquí me dice serial Mejín. Sí, nos olvidamos ponerle cuánto, 9600. Vemos otra vez. Bueno, ya lo subí de una vez al Arduino. Lo hemos subido, ojalá se suba. Esperemos. Sí, parece que sí. Sí, se subió. Ahora veamos aquí el puerto. Veamos si nos lee. Sí, nos está leyendo la temperatura. En este momento lo voy a calentar al sensor un poco. Sí, nos está cambiando la temperatura. O sea que hemos logrado el primer paso. Listo. Hemos logrado el primer paso, que era el sensor de temperatura.